Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Les saluda Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Donaldson Jr. Junior, sí. Es otro. Es diferente al que vino la semana pasada. Soy el hijo, sí. Es más Ok. chiquito. Soy el bebé. Bienvenido, joven Gracias. Iván. Muchas gracias, jóvenes. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tiene que ver con los templarios y vamos a platicar pues en breve, ¿no? Un poquito acerca de su historia, de por qué son tan importantes y todos los mitos que existen alrededor de ellos. Creo que manejaron ellos una información secreta por ahí y además tuvieron una historia muy interesante que solamente duró 200 años, pero aprendieron muchísimas cosas e hicieron un gran cambio dentro de los cimientos de la Iglesia Católica. Entonces realmente van a ver que es muy interesante este tema. Así es. Esta orden, como la hemos escuchado y la hemos visto en muchas películas, hay que recordar que también gran parte de las tramas que solemos ver en historias de Hollywood o en otro tipo de proyecciones han sido de alguna manera manipuladas con el fin de generar más en favor de la historia de la película que en realidad contar la historia como fue. Entonces aquí no queremos meternos tanto en demasiadas fechas o demasiados nombres porque son muchísimos los involucrados en estas historias, sino contar lo más relevante y en final de cuentas la visión que los templarios tenían de proteger, de cuidar y de pues salvar a todos los peregrinos que llegaban a Jerusalén en sus peregrinaciones con el fin de adorar la mezquita, la famosa mezquita de Al-Aqsa o Al-Qasa, como también le dicen algunos otros, en donde se dice que estaba el Santo Sepulcro. Y también me gustaría compartirles el por qué creemos que es tan importante o tan interesante hablar de la orden del templo, ¿no? O del Ordi Templis, ¿no? Y esto es porque consideramos que estudiando acerca de esta orden llamada templaria, pues se abren muchísimos misterios. En realidad es como una especie de introducción a un montón de caminos que después se crearon y que permean toda esta cuestión de las sociedades secretas, ¿no? Claro. Se habla de masonería, Rosacruces, la Orden del Templo Oriental, la Orden de Malta y un montón que pues se cree que surgieron a partir de esto llamado templarios o que surgieron a partir de esa época. Esto que les comentaba y que les platicábamos, el Master Richard y el Master Len, que es el inicio de estos templarios, ¿no? Y cómo surgen como una especie de grupo muy pequeñito que tiene la tarea precisamente de proteger a los peregrinos, ¿no? Que van pues a la tierra sagrada, porque debemos también de recordar que pues prácticamente la iglesia lo que hizo fue pues decir prácticamente este lugar es nuestro y vamos a ver cómo lo agarramos, ¿no? También es importante notar que podemos abordar este tema desde muchas formas y entender que en un sentido aún no místico, ni ocultista, ni esotérico, ni de conspiración, pues sí entender, en ese sentido, sí entender también que era una cuestión política, ¿no? Y una cuestión también de importancia, vamos a llamar territorial, el tener control religiosa también. Religiosa y sobre todo también tener el control de todo lo que sucedía ahí, porque era como una especie de puente, ¿no? Entre el sur y el norte, ¿no? De Europa. Entonces también quien tendría el control o quien tiene el control de esa área pues iba a dominar gran parte del mundo, algo por lo cual pues era de mucho interés para la iglesia mandar a estos famosos templarios a que pusieran orden en ese lugar, ¿no? Sí, no se sabe a ciencia cierta si era algo que la iglesia ya había planeado o si simplemente fue ocurriendo conforme se fueron dando los acontecimientos, pero estamos hablando de sus inicios en el año de 1099 aproximadamente, en donde el primer gran maestro templario llamado Hugo de Vallens funda esta pequeña orden, como dice Master Iván, de al inicio 9 elementos que tenían como votos la castidad, la obediencia y la pobreza. Esos eran
sus principales estatutos y eran, digamos, que los valores que tenían a su cargo defender, pero sobre todo porque en las rutas que llevaban a la mezquita donde estaba el Santo Sepulcro estaban siempre pues llenos de riesgos, ¿no? Llenos de ladrones, criminales y todo tipo de gente que se aprovechaba de los peregrinos, les quitaba sus cosas, sus pequeñas posesiones o lo que llevaban, y eso era justamente lo que querían defender, o cuál era la finalidad de esta orden, defenderlos a ellos. Sí. También rápidamente, pues hay muchísimas teorías. Recordarles que nosotros pues no nos aferramos a ninguna, simplemente les presentamos todo lo que podemos investigar y lo que hemos visto, pero hay inclusive gente que se atreve a decir que fue un intento de la iglesia por apoderarse, por ejemplo, del Arca de la Alianza, ¿no? O de varias reliquias sagradas. En fin, hay muchísimas teorías sobre el porqué del nacimiento de la Orden Templaria, ¿no? Sí, y tiene que ver mucho con estas guerras que llamaron cruzadas, ¿no? Que eran guerras religiosas que tenían el fin de recuperar pues el lugar sagrado y llamado Jerusalén, ¿no? Y aquí lo curioso es que en la primera cruzada pues logran derrotar, bueno, más bien conquistar Jerusalén, y cuando logran conquistar Jerusalén pues es lo que decía Master Richard, empiezan, imagínense, era un lugar donde ya lo conquistaron, era muy seguro el lugar para los católicos cristianos, pero el detalle que estaba ahí es que afuera de ese lugar era muy peligroso. La gente era asaltada, ¿no? Les quitaban todo lo que llevaban y pues había muchísimos peregrinos que querían conocer ese lugar santo. Entonces, de repente, de la nada, como decía Master Richard, surgen 9 personas que quieren hacer un lugar, más bien quieren que esa parte sea segura, que todos los peregrinos que vayan ahí estén seguros, y le piden permiso a la iglesia para que hagan esto. Es curioso que hay un personaje ahí muy interesante que parece que influye muchísimo para que ellos sean aceptados, incluso se les dé un lugar especial, porque a los templarios al principio se les da un lugar muy específico que es en el templo de Salomón, al lado del templo de Salomón. Prácticamente los pusieron ahí al ladito donde ellos tenían su base, y parece que todo esto fue por un católico, una persona que estaba dentro de la iglesia católica y que era muy importante y que era sobrino de uno de los templarios, que es San Bernardo de Claraval, y después, incluso hasta fue después canonizado y todo, pero esta persona influyó muchísimo para que ellos de la nada, porque al principio se dice que eran todos estos votos de pobreza eran totales, porque pues, vivían prácticamente de la caridad. Pero poco a poco, gracias a este personaje, fueron teniendo mayor importancia y fueron apoyados por la iglesia y se les dio cada vez más poder. Sí, de hecho, esta historia de San Bernardo es una historia muy curiosa, porque también se dice que él venía de escuelas de misterios, que él traía todo lo que era la enseñanza de un linaje o una estirpe que venía del mismo Juan, que después fue San Juan. Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, que traía todos los conocimientos de las escuelas egipcias y todo lo ocultismo, ¿no? Todo el ocultismo. Sí, y que también fue incluso, también vamos a hablar más adelante de los assassins, que era otro... O hashashins. O hashashins, pero también se dice que fue iniciado por ellos. Entonces, pues traía mucho conocimiento gnóstico. Sí, como comentar ahí que no lo veamos como simplemente una persona que era afín a la iglesia y que era muy respetado, sino entender que estamos ante una especie de iniciado o místico que conocía diferentes caminos de evolución de la conciencia, ¿no? Del espíritu, ¿no? Claro, porque hay que recordar que hay una parte que obviamente ha sido muy... pues no se habla mucho de ella, que es el nexo que existe de ciertas figuras eclesiásticas con la magia, con la alquimia y con todos los ritos que posteriormente condenarían como herejías, ¿no? Astrología, alta magia, sí, etcétera. Uh-huh. Sí, y entonces ahí como estamos platicando, de repente empiezan a crecer, se les empieza a dar cierto poder, y se les hace se les dan ciertas concesiones de parte de la iglesia. De repente ya empiezan a decirles, bueno, ustedes pueden estar aquí en este lugar, pero no solamente pueden protegerlo, sino además pueden hacer lo que quieran en todo este territorio. O a lo mejor era como lo necesario para protegerlo bien, sí, ¿no? Para protegerlo, y entonces esto provoca que pues ellos empiecen a crear algunas cosas muy interesantes, como incluso los que se cree son los primeros cheques en la historia, sí. ¿no? Donde le decían a un peregrino que quería ir, le decía, mira, tú antes de salir de tu
de tu casa, ¿no? De donde estás viviendo, me puedes dejar tus bienes, yo te los cuido, pasas toda la ruta de peregrinaje y cuando llegues al final, ya llegues a Jerusalén, nosotros te entregamos la tus cantidad cosas que nos depositaste, ¿no? Y eso provocaba que pues, la gente fuera muy segura a ese lugar, ¿no? Que eran como certificados de depósito, ¿no? Sí. Sí, tal cual. que más adelante, pues gracias a ellos se convierten en los que cuidaban, custodiaban, organizaban todo el dinero del Vaticano, ¿no? De la Sí, iglesia. no, inclusive ellos se volvieron los que administraban el Tesoro Real de Francia. Exacto, aparte Entonces, y de muchas riquezas de Europa, ¿no? Lo que pasa es que con esto de la misión que tenían ellos, pues muchos nobles, reyes, gentes de ahí terratenientes empezaron a donarles todo tipo de castillos, viñedos, tierras, les daban dinero, entonces se volvieron una orden o una congregación muy poderosa. Esto por supuesto pues enlistó a más personas en sus filas y se empezó a hacer demasiado grande la orden, ¿no? Empezó a tener una cantidad bastante numerosa de adeptos. Sí, estaba viendo que fue en un concilio, que le llaman el concilio de Troyes, donde realmente ya se le da todo el poder. Que es como la bendición papal, ¿no? Sí, exacto, se les da todo el poder y pues como tú decías, o sea, imagínense, además apoyado por todas las familias nobles que pues siempre vieron como un ideal el lugar de Jerusalén. Entonces, a defender e ir a las cruzadas era todo un honor. Sí. Y cuando vieron esa orden, dijeron, pues yo quiero pertenecer a esa orden para defender pues todo lo que tiene que ver con la Iglesia Católica. Y ese punto es bien interesante porque hay dos factores. Uno que comentaba acá Master Richard y es también que, como lo vemos inclusive en estos tiempos, ¿no? Esta cuestión de los aristócratas, de la burguesía, que era el hecho de sentirme más importante porque le doy algo a los templarios, ¿no? Era como algo de alcurnia, de, le diste Sí, algo a los como templarios. una moda también, Ajá, como una moda del tiempo. Y como que eras muy buena persona porque le diste a los templarios algunas tierras, ¿no? O bienes. Y la otra es esto que comenta mi querido Master Len, y es esto de que en esos momentos, pues el ideal era ser un caballero, ¿no? Claro. El ideal era realmente tener tu caballo y luchar por el amor y... La figura del héroe. Exacto, la figura del héroe. Y qué cosa más increíble, lo que sucedió, que era esta idea de, aparte de un caballero que no buscaba ya el romance ni las aventuras de ese tipo, sino que realmente era un caballero de la luz, ¿no? Un caballero que defendía lo divino, lo sagrado, ¿no? Entonces se volvió algo que pues todo el mundo que dijo, yo quiero ser templario, ¿no? Yo quiero también defender ahí el territorio sagrado, ¿no? Además eran grandes guerreros. Exactamente, eran entrenados, ¿no? Eran entrenados muy bien y tuvieron, pues ganaron grandes batallas, ¿no? Incluso por ahí hay unas batallas donde nada más que solamente 500 derrotaron a 3000, así varias batallas que existen donde realmente se daban a notar como excelentes personas para batallar, ¿no? Entonces eso también pues, yo creo que a alguien le llamaba la atención y decía, oye, pues yo quiero ser parte de estos muchachones que están siendo tan famosos. Quiero ser machuchón. Quiero ser machuchón. Quiero ir a las cruzadas. Sí. Quiero cruzarme, podemos decir. ¿También? Pues sí, también. Sí. Entonces esto provocó que pues fueran demasiado poderosos. Y algo también muy interesante es que además de ser grandes caballeros, había como un sector que se dedicaba a las batallas, pero había un sector que se dedicaba a las finanzas. Y entonces las personas que se dedicaban a las finanzas, crearon todo un sistema económico muy interesante que provocó que en algún momento tuvieran muchísimo dinero, ¿no? Fuera una de las órdenes más poderosas y de repente tuvieran controlado muchísimos lugares. ¿Y qué otra cosa pasó también? Que no solamente se quedó en una zona, en la zona de Jerusalén, sino de repente se fueron expandiendo. En toda Europa se decía que había templarios y tenían tanto poder que dicen que compraron hasta la isla de Chipre. Entonces tenían ellos, imagínense el poder adquisitivo que llegaron a tener, ¿no? Entonces, empezó todo esto, era muy interesante, pero obviamente, pues imagínense, cuando generas muchísima riqueza, estás hablando en nombre de la iglesia, pues la misma iglesia empieza a decir, oye, pero pues ¿a dónde vas, no? O sea, ¿y qué pasó conmigo? O sea, y además recordemos que fueron 200 años. 200 Exacto. años duró toda esta expansión de la Orden Templaria. Y platicarles esto, ¿no? Que en estos 200 años, no nada más es esto que es muy importante que comenta aquí Master Len, que es, pues obviamente la iglesia en cuanto a la cuestión de los bienes, ¿no? O económica comienza a espantarse. También la cuestión del poderío, de las influencias de los templarios, pero aquí es donde queremos hablar un poquito sobre lo que encuentran los templarios, porque imagínense la cantidad de
cuestiones culturales y del conocimiento que comienzan a adquirir al tener contacto con pues la mística judía, con la mística de los de árabe, con cultos secretos, con un montón de cosas que la iglesia quería como prohibir o que veía como algo pues ajeno o maligno. Sí. Y ellos en realidad comienzan a ver que hay cosas que están muy interesantes y comienzan a crear especies de cultos pues que en cierto sentido, o bueno, no en cierto sentido, ofendían directamente los principios de la iglesia, ¿no? Entonces también en ese momento comienza la iglesia como a preguntarse qué es lo que realmente planean estos templarios, qué están haciendo, qué clase de cosas están sucediendo ahí, ¿no? Sí, ahí donde se les voltea la cuestión es que se vuelven prestamistas y se vuelven... sí. Pues financian todo tipo de empresas, pero se vuelven, digamos que los acreedores más importantes ahí en toda la región de la cristiandad, porque empiezan a cederle todo tipo de concesiones bajo la promesa de una paga a reyes, virreyes, gobernantes, de los mismos, de la misma gente de ahí que tenía el control de las ciudades, pues se vuelven prestamistas de todos ellos. Entonces todo el mundo les debe dinero, todo el mundo les debe algo a los templarios. Exacto. Sí, imagínense el poderío que tenían. De hecho se dice que era un estado dentro de otro estado, o sea, lograron hacer un estado dentro del estado y tenían incluso su propio flota de barcos. Entonces, pues realmente aquí como lo vemos, pues empezaron a ser demasiado poderosos los templarios, y pues existen muchos mitos, como decíamos. Incluso algunos dicen que cuando se les da este lugar muy cercano al templo de Salomón, ellos empezaron a hacer excavaciones, y de hecho sí hay registros de que realmente sí hicieron excavaciones dentro del templo de Salomón. Algunas personas piensan que, como decía Master Iván al principio, encontraron desde el Arca de la Alianza, ¿no? El Santo Grial, y que eso fue lo que les ayudó. Los pergaminos de Salomón también. Los pergaminos de Salomón. Y cuántos escritos no había por ahí, ¿no? Entonces, creen que eso también les ayudó muchísimo a desarrollar todo esto, que se convirtió como, pasó de ser como una orden guerrera y financiera a una orden que tenía que ver, creo que más con lo espiritual. Con conocimientos. Con conocimientos gnósticos, ¿no? Y también cabe resaltar ahí que pues había órdenes de la iglesia que ellos no llevaban a cabo, ¿no? De repente decían, ¿sabes qué? Elimina a tal persona o bloquea tal cuestión, y ellos al contrario defendían a esa persona, ¿no? Y entonces pues la iglesia no podía hacer nada porque ellos eran como su brazo armado prácticamente, y todo eso es lo que empieza a meterle ruido a la iglesia, sí. Aunque realmente, más adelante lo vamos a ver, pues quien ordena la ejecución y todo, pues realmente no es tanto la iglesia, ¿no? Vamos a decirlo, como que no es tanto por ahí, ¿no? Pues ya ahí tuvo que ver mucho Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe, el que era el rey ahí principalmente, es el que se alía con la iglesia y empieza a decirle al papa de ese momento, que era el Clemente, sí. Que el papa Clemente les empieza a decir, el rey Felipe, pues que los templarios amenazan contra todo el sistema y contra todas sus ideologías y contra todo, y comienza una persecución. Pero recordemos también que en el sur, en las zonas del sur de Francia, es en donde se empieza a generar esta cuestión que dice Master Iván, con la retoma de las prácticas gnósticas, con la retoma de los valores primigenios por los que originalmente se habían decantado los templarios, porque ya había diferentes tipos de órdenes, incluso se habían ahí generado otras que parecían ser como sus competidores, que eran los hospitalarios, que después se convirtieron en la Orden de Malta, y los teutones, ¿no? Algo así. Sí, teutones, sí. No tetones, sino los teutones, sí. Y estas dos pues vendrían a ser como la competencia que los vigilaba, ¿no? Los que se encargaban de checar que ellos estuvieran haciendo lo que decía el rey o lo que decía el papa, pero pues veían que con mucho distaba de ser lo que deseaban. Sí, de hecho, como tú dices, o sea, empezaron a hacer muchas cosas, empezaron a generar movimientos o influenciar movimientos, como se conoce que influenciaron a los cátaros, y toda esta historia muy interesante, que yo creo que sería muy bueno hacer un programa próximamente, ¿no? Sí. De los cátaros, y todo esto pues movió a la Iglesia Católica, y como bien lo dice Master Richard, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Pues creó otras órdenes para que estas no tuvieran, para que los templarios no tuvieran tanto poder. Obviamente estas fueron más controladas,
De hecho, les empezaron a dar concesiones, les permitieron incluso a estas otras órdenes que tuvieran un estado directo, siempre que pertenecieran a la Iglesia Católica, pero como un estado independiente, y a los únicos que no se los permitieron fueron a los templarios, pero obviamente pues se entiende que es porque tenían demasiado poder y no querían darles más poder, más bien lo querían repartir en las otras órdenes que sí seguían más a la Iglesia Católica y que sí obedecían sus órdenes. Exacto. Los templarios en algún momento dejaron de seguir eso y les interesaba más el conocimiento, tanto así que hicieron pactos con sus grandes enemigos como eran los Assassins, ¿no? Así es, así es. Y así se empieza a complicar la historia hasta que también esto que les comentó Master Richard, pues Felipe el Hermoso ya empieza a decir, híjole, pero realmente, al menos una opinión personal, pues no es porque realmente viera el mal en los templarios, ni porque dijera, ay, estos son los hijos del mal, sino realmente por una necesidad económica, ¿no? Poniéndonos en los pies de este rey, pues realmente el problema es que tenía un montonal de deudas que no tenía cómo pagarlas y que prácticamente se iba a ir todo el reino a las Chet. Allá. A las Chet. Y entonces la única manera pues era tener que matar a los templarios, porque al matarlos pues prácticamente podía adquirir y quedarse con todos los bienes y todas las tierras de los templarios de Francia, en Francia, ¿no? Teutónicos se llaman. Los teutónicos. Teutónicos. Y entonces ahí es donde se supone, bueno, no se supone, ahí es donde realmente pues le explica esto al Papa y el Papa dice, ¿sabes qué? Pues yo creo que sí, pues vamos a tener que torcerlos. Y obviamente pues está ya se empieza a fraguar la Inquisición, todas estas cosas, ¿no? Y entonces pues después de unas torturas de unos 3 días, 4 días, torturándolos con las uñas, cosas espantosas, extrañamente comienzan a confesar que sí son adoradores del chamuco, ¿no? Y que hacen cosas terribles, ¿no? Y comentabas también algo hace rato, Master Len, algo interesante de ese documento de 30 metros de largo, ¿no? Sí, fue un documento de 30 metros. Que no todos confesaron, a pesar de ser bajo tortura, no todos confesaron haber sido adoradores del diablo, Uh-huh, de fíjate. Lucifer. Uh-huh. Sí, y es curioso porque justo lo que tú mencionas se dio cuando el Papa Clemente dice, oye, pues yo quiero, son muy poderosos como decíamos, lo que quiero es fusionarlos y que ya no sea solamente una orden. ¿Qué pasa si los fusionamos con la orden hospitalaria? Entonces los manda a llamar a Jacques de Molay, que en ese momento era el mero de los templarios, el mestre mayor. El gran maestre. El gran mestre. Y entonces los manda a llamar. Obviamente ellos no aceptan, bueno, no querían que se fusionaran. Y la historia dice que posteriormente el Papa los vuelve a mandar a llamar. Cuenta la historia que llega primero Jacques de Molay, aprovecha ahí para tener una conversación con el Papa, porque la otra persona, el teutónico que iba a llegar, tarda muchísimo tiempo en llegar. Entonces tienen una conversación donde se había acusado injustamente a un templario, y el Papa lo que dice es, mira esta acusación del templario, ¿qué pasa si yo le platico de esto al rey Felipe? Entonces le dice al rey Felipe, y el rey Felipe se le prende el foco y dice, mira, hubo acusaciones anteriores, ¿qué pasa si expandimos estas acusaciones a todos los templarios? Y además con eso nos los vamos a quitar de encima, y yo me voy a quitar de encima mis deudas. Pero esta operación dicen que fue una operación relámpago, o sea, a pesar de que sí, porque de hecho no podían permitir que se convirtiera en una guerra. Sí, no, porque iba a provocar una guerra, porque los templarios eran queridos en todos lados. Y eran muchos. Entonces dicen que si no lo hacían de golpe, pues muchos iban a levantar. Entonces, ¿qué hicieron? Esto no más sucedió en Francia, pero en Francia cerraron todo, el viernes atraparon 13, ¿no? a todos. El viernes 13, que de ahí se cree que el viene famoso. De ahí viene la esta idea, ¿no? del viernes 13. Ajá. Y entonces lo que pasa ahí es que pues agarran a todos de golpe. Sí, ¿no? manda a ejecutar a los templarios, y también pues se considera la primera operación especial a gran escala en la historia del planeta, ¿no? Ese momento debe haber sido pues bastante épico y bastante tenebroso y extraordinario y horrible Sí. Que fue pues esta ejecución prácticamente rapidísima, ¿no? De todos los que pudieran asesinar, ¿no? Sí, de hecho, pues como decíamos hace rato, imagínense que todas las confesiones que hicieron y todo, pues dicen que se hicieron en un papiro, se escribieron en un papiro, y ese papiro tenía 30 metros de largo. Imagínense todo lo que no vieron. Pero hay una historia muy curiosa, que no se sabe si es real o no, que salió muchos años después a la luz, que es que el papiro como tal, al final venía firmado por el Papa Clemente, y el Papa decía que absolvía de todo lo que habían hecho a los templarios, porque muchos se les empezó a acusar de todo.
O sea... Y eso fue antes de que los quemaran, ¿no? Sí, se les acusó de brujería, de hechicería, todos los días que se puedan imaginar. Hasta que le pegaban a los viejitos, haz de cuenta. Sí, Así. todo. Y algo muy importante, también decían que adoraban pues a otros dioses que no eran católicos, como Baphomet, ¿no? Que tenían prácticas homosexuales y muchísimas cosas que se les acusó. Y como decía Master Richard, o sea, algunos aceptaron todo eso porque lo hicieron bajo tortura. Exacto. Pero hubo unos que de plano no aceptaron eso y tuvieron que huir. Se cree que se fueron hacia Escocia y fundaron la protomasonería, ¿no? La protomasonería, que después derivaría en lo que ahora se llama masonería. O el rito masónico escocés, ¿no? Sí, y también recordemos que inclusive varios de los llamados templarios, que también eran incluso líderes, fueron absueltos porque pertenecían a familias nobles. Exacto. Y también se dice que en realidad, pues la cabecilla, el líder, realmente no era el señor Jax, ¿no? Sino que realmente estaba bajo las sombras y que pues él conocía de esta orden, ¿no? Que es como la precursora de Star Wars y la Orden. Fue algo así, de hecho, los ¿no? Jedi y los, Exacto. y los Sith. Exacto, fue algo así que quiso como poner el señor Lucas, ¿no? Ahí como para en remembranza a los templarios, de hecho. Pero pues bueno, se dice que el líder en realidad pues no lo agarran y en realidad pues ahí comienzan un montón, se cree que a partir de ahí comienzan un montón de órdenes secretas. De hecho, si te interesa este tema, también puedes ver el video que hicimos sobre la Orden Illuminati, que también hablamos precisamente de esto del Viernes 13 y todas estas cosas, ¿no? Sí. Pues bueno, en 1312, después de toda esta terrible matanza, se decreta oficialmente bajo la palabra del Papa la disolución de la Orden Templaria, y en ese momento comienza a ocurrir un fenómeno muy particular, que es cuando auténticamente se divide en diferentes ramas, en donde en algunas de ellas se sigue practicando lo que es el gnosticismo tal cual, el gnosticismo. Pero había muchas formas de gnosticismo. Muchas formas, por eso son varias ramas, sí. En donde la principal, y yo creo que la que hay que resaltar, es la que proviene de la línea del apóstol San Juan, que es la que fue bajo la tutela de un líder que era Teocleto el Sexagésimo. Ájale. De hecho, así se llamaba. Así le voy a poner a mi hijo. Que era principalmente el descendiente directo del apóstol San Juan. Fíjate. Y de hecho también se dice que también existía esta orden de los Juanitas, ¿no? Que era Juanitas, como una orden secreta fundada viene, por el mismísimo Juan el Bautista, ¿no? Es que se dice, es impresionante y podremos estar hablando horas porque la verdad es un tema hiper complejo. De mi parte, aunque muchos van a decir, no, pues voy a tener que decir mi parte con la que yo quiero cerrar esta transmisión, pues decirles que pues siempre se cuestionen, ¿no? Investiguen y tal vez si se meten a investigar un poquito acerca de estas cuestiones medievales y todo lo que tiene que ver con la Tierra Santa, pues se den cuenta del origen de muchas cosas que hasta la fecha pues se practican, ¿no? Sí. Y entender también la complejidad de este multiverso, ¿no? Y la complejidad de realidades y pues todo lo que sucede detrás de los poderes visibles, ¿no? Porque nos guste o no, pues realmente los templarios cambiaron el mundo. No es tan visible, no se puede ver a menos que comiences a investigar más al respecto, ¿no? No existirían corporaciones, ni bancos, ni un montón de cosas si no hubiera existido los templarios, ¿no? Y con eso cierro, compañeros. Muchas gracias. Sí sonó, sí tronó. Sí sonó. Sí. Ok. De mi parte, creo que es una historia muy fascinante. El hecho de que lograran tener tanto poder, pues provocó muchísima envidia. Pero yo siento que no solamente financiera. Muchas veces se habla de que tal vez solamente fueron asesinados por quitar todos los bienes, y sí, es una gran parte. Pero creo que también estaban adquiriendo un conocimiento espiritual que ya le hacía ruido a la iglesia, ¿no? La iglesia decía, oye, estos solamente les dijimos que controlaran esto y más bien van a creer hasta su propia religión. O más bien les van a decirle a todo el mundo que esto es un cuento. Sí, bueno, claro. Con respeto, pero pues, sí está duro. Entonces, pues como ven, pues no les quedó otra más que matarlos en caliente, que es una técnica que después se ha utilizado mucho, ¿no? Si no están en contra de ti, mejor de una vez échatelos. Y como lo vemos incluso hasta, aunque en lo que se descubrió en el pergamino, el Papa los absolvió, después de todos modos los mataron, ¿no? No importó nada, sino el chiste era eliminarlos
como fuera. Curiosamente hay una parte de la historia que dice que Jacques de Molay, antes de morir, por cierto, siempre fue muy valiente, ¿no? Siempre, a pesar de que lo quemaron, siempre se mostró muy íntegro, ¿no? Nunca tuvo miedo y pidió que no sabe por qué, pidió que fuera quemado frente a la iglesia de Notre Dame, o sea, viendo a la iglesia, viendo a la catedral de Notre Dame, y nos habla, pues bueno, de toda la entereza y de todo lo seguro que estaban de lo que estaban conociendo, y ellos no veían como algo malo, a pesar de haber sido quemados y enjuiciados, porque según estaban haciendo adoraciones incluso al diablo, ellos estaban seguros de que lo que hicieron eran adoraciones luciferinas. Luciferinas. Ahí es también un tema bien polémico que da como para otro programa. Muy complejo, sí. Pero al final, corrientes gnósticas, ¿no? Sí. Y a pesar de todo eso, pues nos habla de lo convencidos que estaban de que ese conocimiento tenía que darse. Entonces Jacques de Molay, antes de morir, se cree que le entregó la bandera a otra persona. O sea, que esto no desapareció, que los templarios siguen existiendo. Exacto. Y los masones, que también es otro gran tema, ¿no? Que los masones, que eran los que construían las iglesias dentro de la corporación se los entregaban más bien los templarios a los masones, pues todavía están ahí, todavía existen dentro de nosotros. No dentro de nosotros, más bien ahí donde está, en este planeta. En la actualidad. En la actualidad. Pero bueno, todo este tema, como lo vemos, es fascinante. Vamos a ver por ahí rastros, ya sean en la masonería, en varias órdenes que se crearon y que todavía existen, ¿no? Y que permanecen ocultas. Pero todo este manejo tiene que ver con lo que hicieron los templarios y todo lo que crearon los templarios, porque ellos también se dice que tenían una parte oculta, que no todos los templarios, o sea, cuando vimos templarios pensamos que todos sabían todo. Todos sabían esto y todos no. Pero había como grados. Exacto. ¿No? Y solamente los que estaban muy, muy adentro, los altos mandos, sabían y tenían conocimientos gnósticos ya muy profundos, pero eso también le daba miedo a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué tanto saben estas personas y qué tanto puede afectar en mi economía y en lo que la gente piensa? Así Entonces, es. por eso yo creo creemos aquí que decidieron matarlos. Y sería de mi parte todo. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. A mí me gustaría resaltar la cuestión arquitectónica, que también es una cosa bellísima. Si algo hicieron también en forma de un legado, y también yo creo que en un sentido estratégico para dejar de alguna manera encriptadas sus enseñanzas, su paso por la tierra, pues son la cantidad enorme de palacios, catedrales, edificios que se construyeron bajo un estilo muy específico, en donde podemos encontrar simbologías totalmente enfocadas en esa gnosis que ellos tenían, pero sobre todo yo creo que también tenían la visión de que con el paso del tiempo y en el momento adecuado su mensaje se transmitiría de la forma correcta, independientemente de los intereses eclesiásticos, políticos o religiosos, que el auténtico mensaje o la auténtica vena de lo que era la idea de ser parte de la orden templaria quedaría impresa para futuras generaciones. Y de verdad podemos ver los edificios, catedrales, que incluso en muchos países existen pues sí, iglesias o edificios que tienen estos motivos que claramente se pueden ver que hay ahí mano de templarios, ¿no? En estas construcciones. Entonces esa parte a mí me resulta muy interesante y sería todo. Aplausos, aplausos. Sí, muy cierto. Oiga, yo quiero decir un pilón. Sí, creo sí, que es claro. muy importante y que platicábamos hace rato en el desayuno. Esta historia de los templarios habla de cómo cuando el conocimiento se cierra totalmente, como lo estaba haciendo la iglesia, pues crea control, dominio, ¿no? Lo que hicieron los templarios fue abrirse a muchas posibilidades, a no cerrarse. Si te decían, oye, es que estos son nuestros enemigos, a tratar de entender cómo funcionaba, a pesar de que a lo mejor decían, bueno, sí son nuestros enemigos, pero ¿qué conocimientos tienen? ¿Qué saben? ¿Qué saben? ¿No? ¿Qué ¿Qué nos saben? pueden aportar? ¿Qué saben que yo no sé? Exacto, ¿qué saben que yo no sé? ¿Y qué puedo traer a mí, a mi conocimiento? Porque no puedo creer solamente en una religión y en todo lo que me están diciendo. Y esta es una gran lección, creemos, para nosotros como seres humanos, cuando nos cerramos a la información, cuando creemos que algo es absoluto. O cuando te casas con una sola idea de las cosas, ¿no? Exacto. Así es. Y la importancia de ellos fue que se abrieron a todas las posibilidades y ese conocimiento los ayudó a crecer muchísimo. Entonces, si como seres humanos nos abrimos a que este conocimiento, o abrirnos al conocimiento, a no cerrarnos a nada, pues créanme que como ejemplo de los templarios, pues puede haber un crecimiento evolutivo muy alto, ¿no? Aplausos, aplausos.
Muy cierto, muy cierto. Muy cierto, muy cierto. Y para cerrar, como siempre, los que ya conocen este canal, pues no puede faltar que se cuenta la historia que en una de estas excavaciones que estaban ahí los templarios En Acre. en Acre, no, sí, en Acre. En el Cerro de la Estrella. No, en Acre. No, Lenin, o sea, esta parte siempre es seria, no podemos inventarnos cosas del cerro, o sea, por favor, Lenin. Ahí en Acre, pues dicen que estaba, es que no puedo decir la palabra, pero estaba haciendo sus necesidades, uno de estos caballeros, y que estaban pues, en el trono. Oficio humilde. En el oficio humilde. Le llamaban. Y entonces de repente cuando pues estaba buscando algo con qué, pues con qué terminar eso que estaba haciendo, ¿no? Y entonces pues vio un papel, ¿no? Y dijo, pues lo voy a tener que agarrar. Entonces cuando lo agarra, vio que era un papel muy antiguo que tenía... Era un papiro. Pues un papiro, pero muy pequeñito y que tenía caracteres pues muy antiguos, así extraños. Y bueno, lo revelaron, buscaron y decía CM, ¿no? CM era como las iniciales. Y CM, después, yo entendí CM. No, CM, no, Dios, no, ahorita ves, no, es que no, Lenin, no, ya. Bueno, el chiste es que decía C, M, y entonces... C de casa, M de exacto, mamá. y entonces pues estuvieron investigando ahí varios, no sé qué, y determinaron que pues decía códigos del multiverso, fíjense. Sí. Y entonces que le sale todo así como... Sí, se le tuvo ahí un accidente. Tuvo un accidente, ya que estaba en lo propio, Sí, ¿no? ya no pudo ser el mismo no pudo porque ser. de ahí pues lo agarraban de bajada y le decían, ahí viene el El que se encontró el papelito ahí, Exacto, que decía sí. que si se Cuidado. suscriben a los códigos del multiverso. Sí, ¿no? ¿qué decía? Que compartan los videos, que comenten en los chats, en los estrenos, que activen la campana. Y que pues sí, que así le hicieron. Y Sí. era grande el papel. Pues no, está chiquito. No lo debe haber alcanzado. Era un pa- Pues un no, un no lo papelito alcanzó. No, así. de hecho no lo usó. Lenin, no, o sea, obviamente no lo usó. Él dijo, voy a profanar esto. Actualmente se encuentra en el Museo de Turín. No. Ah, sí, de los chocolates Turín. De los chocolates Turín. Sí, ahí está. Y pues bueno, muchas gracias. Despido a su amigo Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Y Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Ahí se ve en el espejo de la realidad, que vive el amor. Si nos vemos en El donde. amor. El amor. Nos vemos en la cuarta vertical. En la cuarta No se vertical. olviden, suscríbanse. Van a recibir un chocolate. Turín. Van a Turín. recibir un rollo, Y un rollo. de papel. Para Un que rollo no- de papel. Para que no les pasen pase esas como a este vergüenzas. pobre templario. Ahí le pueden pintar su CM también. Así, CM, Lenin. Sí, Ay, ok, Dios ok. mío. Bueno.